A ver, ¿qué es la locura? Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Con una respuesta científica y listo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si toda esa verdad sobre la salud mental fuera en realidad una invención, una historia que, como sociedad, hemos ido construyendo? Vamos a darle una vuelta. Pensemos en las categorías que manejamos hoy, ¿no? Esquizofrenia, depresión. Suenan a cosas fijas, a verdades científicas que siempre han estado ahí y que por fin hemos descubierto. Pero, ¿y si no las descubrimos? ¿Y si en realidad las creamos? ¿Y si son conceptos inventados en un momento histórico muy, muy concreto? Pues para tirar de este hilo nos vamos a apoyar en el trabajo monumental de un filósofo, Michel Foucault. Y ojo, porque lo que él hace no es una simple historia de la psiquiatría, no, es algo mucho más profundo. Es la historia de la locura misma, cómo se vivió, cómo se silenció y al final cómo se acabó definiendo. Venga, vamos a meternos de lleno en este viaje. Y nuestro viaje, nuestra primera parada, es el Renacimiento. Una época en la que, como veremos, la visión de la locura no tenía absolutamente nada que ver con la nuestra. A ver, pensemos en esto por un segundo. En el Renacimiento, la locura no era una enfermedad que había que curar, para nada. Era otra cosa, una experiencia trágica, la llamaba Foucault, casi como una conexión directa con las grandes fuerzas del cosmos. La idea era que el loco, precisamente por su locura, pues su inocencia, tenía acceso a un saber oculto, a una verdad sobre los límites de la vida y de la muerte, a la que la gente cuerda, la razón, pues simplemente no podía ni asomarse. Y esto nos lleva a un símbolo potentísimo, la nave de los locos, que no era para nada una simple forma de echar a la gente del pueblo. No, no, era todo un ritual. Piénsalo, se les colocaba en un barco, en el umbral, en un espacio que no era ni tierra firme ni tampoco el más allá. Se les dejaba a la deriva. Sí, claro, se les mantenía lejos, pero al mismo tiempo se les estaba dando un lugar único, casi sagrado, un hueco misterioso dentro del gran esquema del universo. Vale, dejamos el Renacimiento y saltamos a los siglos XVII y XVIII. Y aquí, todo da un vuelco tremendo. Foucault lo llama el momento de la gran partición, una fractura, una separación brutal entre la razón y la locura. Y en esta tabla se ve perfectamente la fractura. La locura ya no es un saber, ni trágico ni de ningún tipo. Ahora es sin razón, o sea, la negación total de la razón. Es el caos frente al orden, el silencio frente al lenguaje. Se convierte en un vacío, en un no ser. Y lo más importante, la razón, para poder definirse a sí misma como orden y verdad, necesita excluir a su contrario. El diálogo que existía en el Renacimiento se ha roto por completo. Pero, ¿por qué este cambio tan radical? Y aquí está la clave, lo que Foucault señala como fundamental. El origen no fue médico, no se trataba de curar a nadie, fue un cambio ético, moral. El famoso encierro no respondía a una necesidad de tratamiento, sino que era una herramienta. ¿De quién? De la nueva moral burguesa, que necesitaba imponer su idea de orden, y en esa idea de orden, claro, no cabían ni la pereza, ni la pobreza, ni nada que se saliera un poquito de la norma. Y la prueba del algodón es ver a quiénes se encerraban. En esos nuevos hospitales generales metían a todo el mundo junto, en el mismo saco. Locos, delincuentes, mendigos, blasfemos, todos a una. ¿Qué tenían en común? Pues a ojos de esta nueva moral, una cosa muy simple. Representaban el desorden, el caos social y moral. No había ni rastro de una distinción médica. Cero. El objetivo entonces estaba clarísimo. No era curar, era reeducar. Era forzar a toda esa gente a volver al redil, a aceptar las normas de la moral burguesa. Fijaos en el cambio tan bestia. En el Renacimiento, la verdad era algo que la locura en cierto modo revelaba. Ahora es justo al revés. La verdad es algo que se impone desde fuera, a base de disciplina y a menudo de castigo. Venga, otro salto en el tiempo. Llegamos al siglo XIX. Y aquí, aparentemente, hay un gran avance humanitario. Se libera a los locos de las cárceles. Pero, ojo, solo para encerrarlos en un sitio nuevo hecho a medida para ellos, el asilo psiquiátrico. Acaba de nacer la psicología moderna. El recorrido hasta aquí es bastante claro, ¿no? Hemos pasado de un encierro moral, donde se metía a todo el mundo junto, a un aislamiento que se presenta como científico, como especializado. La locura deja de ser un simple problema de orden público para convertirse en otra cosa, en un objeto de estudio, en un enigma que la nueva ciencia tiene la misión de descifrar. Y este es el giro de guión definitivo. En la era moderna, la locura se convierte, por primera vez, en un objeto de conocimiento. Se la objetiviza, se la pone bajo el microscopio. Y aquí Foucault señala una paradoja tremenda. Al convertir la locura en un objeto de estudio, el ser humano cree que por fin va a poder estudiarse a sí mismo de forma científica. Foucault, de hecho, le pone un nombre a esto, el círculo antropológico.
La idea es fascinante. Al definir y estudiar al otro, al loco, al anormal, al desviado, el hombre moderno se convence de que puede descubrir una verdad objetiva sobre sí mismo, sobre qué es ser normal. Y de esta idea, de este círculo, es de donde nace la psicología como ciencia. Y esto nos mete de lleno en una paradoja que es alucinante. La psicología del siglo XIX, para entender la personalidad, que estudiaba, pues, el desdoblamiento de personalidad. Para entender la memoria, analizaba las amnesias. Para entender el lenguaje, las afasias. O sea, la verdad del ser humano se buscaba justo ahí, en el punto en el que parecía que se había perdido, que había desaparecido. Vale, después de todo este recorrido histórico, desde el Renacimiento hasta aquí, podemos volver a la pregunta del principio. Si la manera de entender la locura ha cambiado de forma tan radical, ¿qué nos dice eso sobre nuestro concepto de verdad? Pues aquí lo tenemos, resumido perfectamente. 3 épocas, 3 visiones de la locura que no tienen nada que ver entre sí. Y en cada una, la verdad no es algo fijo, no es estática. Cambia, se transforma, según cómo la sociedad se relaciona con esa locura. Primero, la escucha, después, la silencia y la encierra, y finalmente la pone bajo un microscopio y la interroga científicamente. Hay un filósofo, Gilles Deleuze, que interpretó a Foucault y nos dio una herramienta genial para entender esto. Lo llamó él a priori histórico. Es como si cada época tuviera unas gafas distintas puestas. No es que la realidad en sí cambie, es que las gafas de cada momento histórico solo te dejan ver ciertas cosas y hablar de ciertas cosas. Lo que se puede ver, las visibilidades, como por ejemplo un asilo, y lo que se puede decir, los enunciables, como un diagnóstico psiquiátrico, todo eso viene ya determinado por las gafas de la época. Y con esto llegamos a la conclusión final, que es, bueno, es radical. Para Foucault, la verdad no es algo que está ahí fuera, esperando a que la ciencia la descubra. No, la verdad se produce. Es un producto histórico, el resultado de prácticas, de instituciones, de formas de hablar. Nuestra verdad de hoy sobre la enfermedad mental no es el punto final, no es la verdad definitiva, es simplemente la producción de nuestra historia. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, que es, cuanto menos inquietante. ¿Todas esas formas que tenemos hoy de hablar de ansiedad, de trauma, de neurodiversidad, son realmente verdades objetivas y eternas? ¿O son simplemente lo que nos permiten ver y decir las gafas de nuestro tiempo? ¿Qué pensarán dentro de 100 años? ¿Qué dirá la historia sobre la verdad que nuestra época, ahora mismo, está decidiendo construir?